Oiga, profe, tengo una duda yo. Dime, Jair. Respecto sobre la clase anterior, Sí, ya descargué igual la clase y inclusive no se puede reproducir. No sé si a mis compañeros le ok. pase lo mismo o no sé qué onda. Va, qué bueno que me lo dices porque también me escribió un compañero tuyo que no lo podían ver o que no la había subido, algo así. Y yo Ajá. sospeché que no la podían ver, pero sí les aparece en el carro, nada más confírmeme eso. Así Sí, sí, aparece la entrada, ¿no? sí, sí Sí, aparece. Vale. si le das, no te carga, eso me di cuenta, ¿no? No revisas esa parte, pero lo descargué y sí lo pude ver. Pero si me dices que no lo puedes ver, voy a ver qué pasa. Y si no lo subo a YouTube, y de ahí lo más seguro es que obviamente sí debería de poderse reproducir, ¿no? Me dices César que sí se puede reproducir si se descarga. Pero de todos modos, yo lo descargo y la subo a YouTube para que aquellos que no quieran descargar el archivo o tengan problemas, lo vean desde ahí, ¿vale? Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien que tenga alguna duda o problema con eso? Si no, para dar inicio a la clase del de hoy. Ok. Si recuerdan, la clase pasada empezamos a ver un poco ya más de lo de memoria dinámica. Ya todo lo hacíamos de manera dinámica utilizando malloc, ¿no? Y creamos un arreglo de punteros, que si recordarán, el arreglo de punteros, pues reservábamos n cantidad de bytes para almacenar, dependiendo del tipo de dato que queramos guardar, casillas o un arreglo, ¿no? Y como en este caso vimos que usando un puntero doble podemos almacenar un arreglo de punteros, que fue lo que hicimos previamente el sábado pasado, creamos una lista de jugadores en donde el proyecto que yo iba a empezar aquí a realizar era crear como un mundial donde al menos va a haber selecciones de fútbol y cada selección va a tener su lista de jugadores, ¿no? Por lo que ya habíamos completado esa parte de guardar los jugadores que tenían o que tienen nombre, número de playera, número de goles anotados y número de autogoles. Era como el TDA jugador que se almacenaba en este arreglo dinámico, ¿no? Hicimos sus funciones para agregar, les dejé de actividad que ustedes completaran con los agregar al inicio, insertar, eliminar inicio e eliminar en alguna posición, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy eh, va a ser crear el menú para poder controlar esa lista de jugadores. Ahí simplemente el menú de opciones para manipular el TDA jugadores lista. Que será un menú de opciones para todos los agregar, que son tres, mostrar y los eliminar. ¿Ok? Entonces, ya con ese menú podremos manipular cualquier lista de jugadores, en este caso de cualquier selección. Aunque ahorita, cuando probemos, vamos a tener una selección, la intención es que después tengamos una lista de selecciones utilizando otra estructura de datos que vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, el segundo objetivo, ya después de haber creado este menú de opciones para manipular una lista de jugadores, va a ser crear o implementar el TDA selección, selección de fútbol, la cual contendrá una lista de jugadores. Y vamos a crear como una instancia de esa selección. Le vamos a pedir un nombre para la selección y le vamos a crear sus funciones, una función de inicialización, que lo que haría es pedir X cantidad de memoria para la selección y obviamente mandar llamar a la lista de jugadores su inicialización para que nos cree un arreglo y poder manipular ese arreglo o esa lista de jugadores. Y por el contrario, ya cuando no necesitemos esa selección, tendremos que crear la función para liberar la memoria que se reservó para esa selección en específico que queremos. Entonces, únicamente por ahora vamos a trabajar con una selección, pero teniendo esta selección ya creada, implementada como una estructura, podríamos después crear otra lista para manipular n cantidad de selecciones, ¿no? Entonces, voy a seguir con el mismo proyecto del mundial que comenzamos la clase pasada para irle agregando estas nuevas cosas, tanto el menú
para manipular la lista de jugadores como para crear el TDA selección, ¿va? Entonces voy a abrir mi editor, que en este caso ya estoy utilizando el Visual. Entonces, para completar con esas dos opciones. Con esto que vamos a hacer hoy, ya les dejaría la primera parte de su proyecto. ¿Ok? Entonces, vemos esta parte, hacemos un break y ya les explico qué sería y cómo trabajaríamos con lo del proyecto que comienza ya en esta actividad, ¿no? Okay, entonces, déjenme meterme a la carpeta que le pusimos mundial. Acá está todo el código, ¿no? Aquí yo implementé, me acuerdo que nomás hicimos agregar final. Yo ya implementé agregar inicio, que esto ya es parte de su actividad. El insertar también. Los eliminar último, que es algo que hicimos la clase pasada, excepto que son parte de la actividad, eliminar inicio y eliminar en alguna posición, ¿no? El main, pues ahí teníamos las pruebas hechas como manualmente, donde creábamos una lista de jugadores y esa lista, pues la empezamos como a validar, ¿no? Capturábamos un jugador, luego creo que por acá creábamos otro jugador de manera, pues, como manual, ¿no? Le enviábamos los parámetros ya en automático. Voy a comentar todo esto en, en un bloque de comentarios. Y únicamente al final está esto. Como para que no me haga ruido por ahora. ¿Por qué? Porque vamos a crear un menú para poder controlar una instancia de jugadores lista. ¿Sí? Entonces voy a crear ese nuevo punto H que va a ser menú, jugadores. Punto H. Como es un punto H nuevo, pues siempre le ponemos si no está definido, jugador-H. Si no está definido, que lo defina, ¿no? Y cerramos ese bloque de definiciones. Y como va a ser un menú, pues vamos a incluir, como siempre, el stdio y el std, pues si se requiere. Y como este va a ser el menú de jugadores, obviamente necesitamos incluir el punto H de jugadores. Jugadores.h. Déjenme ver cómo le puse. Lista de jugadores se llaman el punto H. Lista jugadores.h. Y esta va a contener, o este punto H va a contener una función que se va a llamar menú jugadores, el cual recibirá un puntero de jugadores lista. Entonces, al recibir un puntero, esta función pues, podrá recibir cualquier lista de jugadores de cualquier selección. Es como si estuviéramos haciendo multipropósito, que esa es la intención, ¿no? Poder manipular una lista de jugadores de cualquier selección. Como va a ser un menú, pues vamos a necesitar capturar pues la opción, ¿no? Voy a hacer aquí un do while, y mientras esa condición o esa variable sea diferente a un salir. Voy a poner exit, voy a poner salir. Se recuerda, una vez hicimos un menú de opciones que tenía un enumerador. Entonces igual lo voy a utilizar como para hacerlo un poco más claro. Y voy a definir ese enumerador de una vez con el typedef ahí. Y mi primera opción va a ser salir, que por default comienza en 0. Pero igual lo voy a dejar a igual a 0.
como para dejarlo que ahí comience. Y mis opciones. ¿Cuáles opciones tenemos? Agregar al inicio, agregar final y el insertar. Mostrar. Y vamos a crear otro mostrar tabla. ¿Recuerdan? Alguna vez hicimos un como mostrar tabla para los tipos de datos, donde le damos un espacio, ¿no? Entonces, la intención es mostrar a los jugadores como si fuese una tabla con columnas y que sea visualmente más legible, ¿no? Después de los mostrar, eliminar al inicio, eliminar al final, y por último, eliminar en alguna posición, ¿no? Este numerador se va a llamar menú jugador. Entonces ya la opción salir o el numerador salir ya existe y acá ya no me muestra que es igual a 0. ¿Okay? Entonces, a definir, no definir, sino a ponerle o dibujar o imprimir mis opciones, ¿no? La primera opción es agregar al inicio. Esto mismo lo voy a copiar para repetirlo varias veces. Opción 2, agregar al final. Opción 3 va a ser insert. La opción 4 es mostrar que ya tenemos. Después vamos a hacer un mostrar tabla. Opción 6 es eliminar inicio. Opción 7, eliminar final. Y opción 8, eliminar en alguna posición. Por último, opción 0 es salir. Dejen ver si la opción está 8. Eliminar, dice que es igual a 8. Leemos la opción que el usuario va a escribir con scanf y lo guardamos en la variable otra. Dime, Jair. Profe, yo tengo una duda respecto sobre el numerador. En Ajá. caso de que yo haga, o sea, un menú y más aparte haga submenús dentro de ese menú, ¿cómo podría ser para enumerar también los demás keys de ese submenú? Pues O creas ya otro sea numerador otro diferente. enumerador, ¿verdad? Sí. Cada Oh, numerador que sea para cada menú. ok, perfecto. ¿Va? Va, gracias. De nada. Entonces ya se muestran las opciones. Leemos la opción con scanf y ya viene el switch para pues validar qué opción eligió el usuario, ¿no? La primera opción es la de agregar inicio, lo puse como primera opción y vamos a hacer algo, ¿no? Si recuerdan, ya tenemos una función para capturar. Es un jugador, ¿no? Entonces, el jugador, que va a ser obviamente un puntero, porque todo ya se reserva de manera pues dinámica, va a ser igual a un jugador, se llama capturar nuestra función, ¿no? Y esta función jugador-capturar, si me voy a ella, lo que hace es pedir información o los datos de cada atributo o propiedad del jugador, ¿no? Entonces, ese jugador, si tiene memoria, si jugador, vamos a poner, si es igual a nulo, ahora vamos a validar de esta manera. Vamos a
imprimir un mensaje de que fue un error al capturar jugador. Acuérdense que jugador o jugador-capturar nos regresa un puntero, que es lo que está aquí. Es lo que nos aparece, ¿no? Jugador, y ahí viene el símbolo de estrella. Si el jugador es igual a nulo, quiere decir que no se creó memoria, reservó memoria para ese jugador. Y ponemos o mandamos un mensaje. Y terminamos la ejecución para que vuelva a hacer el ciclo con el continuo. Si jugador es diferente de nulo, quiere decir que sí existe, si fue posible crear ese jugador, entonces podemos invocar a jugadores, lista, agregar inicio, y si recuerdan, esta función recibe dos parámetros: en qué lista y qué jugador se va a agregar, ¿no? La lista está en la variable jugadores lista, y el jugador a agregar es el jugador que se captura. Una vez hecho eso, pues ya el break termina la ejecución, ¿no? Siguiente caso. El caso cuando queremos agregar al final, prácticamente pues va a ser lo mismo de acá. Me voy a copiar esto. El agregar inicio. Capturamos un jugador. Si el jugador es igual a nulo, mandamos el error y mostramos de nuevo el menú. Y continuo, recuerden, regresa al inicio de la iteración. Si es diferente de nulo, pues ahora vamos a mandar llamar y agregar final. ¿Okay? Siguiente caso, el case de insertar. En insertar tenemos que pedirle dos cosas: el jugador, que es este que está acá, y tenemos que pedirle la posición. La posición es un sizeString, posición, y también se recuerdan en utilidades, creamos un punto H utilidades donde podemos leer una cadena de hasta 100 caracteres, que definimos como el buffer, y también creamos un leer int, pero acá lo que necesitamos es un leer sizeString. Si recuerdan, el size-t es un tipo de dato sin signo, entonces comienza desde 0 hasta el tamaño o el rango de el long, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es copiarme esta de utilidades, y en vez de que sea leer int, voy a poner que lea un sizeString, que así se llame nuestra función. Recuerden, recibe el mensaje a mostrar, y aquí es sizeString. Le voy a poner st, mi variable, y el scanf para que lea un sizeT es zu, que lo guarde en la variable st. St es lo que nos va a retornar, ¿no? Entonces ahí tenemos ya nuestra función para leer un sizeT. Entonces, invocamos leer -sizeT. ¿Qué mensaje queremos? Que muestre el mensaje de posición, un espacio, y ya que capture la posición en la que queremos insertar el jugador. ¿Qué me faltó por acá? Pues validar. Validar esta parte de que sí se pudo capturar el jugador. Voy a copiar esa validación. Si se pudo capturar el jugador, o si el jugador tiene memoria, pido la posición y ya puedo invocar a jugadores lista, insertar. Hasta por acá. Insertar. Entonces, el que lista, jugadores lista, el jugador a insertar y la posición a insertar. Me falta el break. Y acá también me faltó un break. Recuerden, al final de cada caso, si no queremos que continúe al siguiente caso, pues ponemos un break para que ya termine de validar los casos, ¿no? Case mostrar. Case mostrar únicamente lo que va a hacer es
invocar jugadores lista, la función mostrar, que recibe la lista de jugadores a mostrar. Y esto regresa un booleano. Entonces lo podemos validar con un if. Lo podemos validar del caso contrario. Si no fue posible mostrar, ponemos un presente. De hecho, lo hacíamos validando. Si fue posible mostrar, mostrábamos un mensaje, ¿no? Que era, lo mostró, jugadores, listo. Y acá ponemos un else en caso contrario. Un else con un puts nada más. Que muestre error al mostrar jugadores, listo. Punto. Y por acá, el break, que es lo único que hace el mostrar. Igual, acá estos insertar también tienen, o los agregar, tienen condicionales, ¿no? Nos regresan verdadero o falso. Vamos a validarlo. Ya lo habíamos hecho previamente. Entonces, todo esto dentro de un if. Va a ser más pequeño esto. Entonces, si fue posible agregar al inicio, simplemente mostramos un mensaje. Se agregó al inicio. Else, que nos muestre error al agregar el inicio. Acá otra validación, quito este punto y coma. Agrego al final. Voy a copiar este put para el else. Y después agregar al final. Al insertar. Project. Se insertó. Error al insertar. Mostrar. Ya le pusimos sus condiciones. Ahora el caso mostrar tabla. Ahorita lo vamos a hacer. Voy a poner ahí el break. Case eliminar al inicio. Eliminar al inicio invoca a jugadores lista, eliminar inicio. Y ya tenemos que enviar la lista de jugadores. Todo esto sabemos que también nos retorna un booleano, un verdadero o un falso. Se nos regresa true si tuvo éxito. Entonces se eliminó al inicio. Un else que nos diga error al eliminar el inicio. Y su respectivo break. Siguiente caso es eliminar al final los puntos. Vamos a copiar todo esto. Prácticamente es idéntico. Simplemente en vez de eliminar inicio, eliminar final, tanto final, final. Es que está indefinido. A lo mejor le pusimos otro nombre. Jugadores, lista. Eliminar inicio.
eliminar último. Si le puso. Para que coincidan. Último caso, el de eliminar. Aquí necesitamos, obviamente, una posición. Entonces, a este, definimos o pedimos la posición con el exist que acabamos de hacer, ¿no? ¿Qué mensaje? El de posición. Entonces, sí, jugadores lista, o posible eliminar en esa posición, puts eliminado en posición. Else, diga error eliminar. Y su break. Default es una opción no válida. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con el menú? Profe, todo bien. Vamos a probarlo en el main. Una checada rápida. Ok. Entonces en el main voy a importar. En vez de importar lista de jugadores, voy a importar menú jugadores. Si recorren menú jugadores, ya importa la lista de jugadores. Entonces, necesitamos una lista de jugadores, que acá ya la tenemos. Voy a copiar este código. Sí. Aquí ya habíamos probado que nos crea una lista, creo que de tamaño 3, ¿no? De jugadores. Esa lista de jugadores, pues ya la podemos manipular con este menú de jugadores que hicimos. De la siguiente manera. Simplemente se crea la lista y aquí entraría a mostrarnos el jugador, ¿no? Entonces, voy a compilar desde acá de manera manual. SC, main, y el nombre de mi archivo de salida es main. Un par de errores, jugador. En la línea 46 de menú jugadores. A ver, ¿qué hay ahí? Dice que se volvió a redefinir, porque acá ya está redefinido, entonces lo mejor lo voy a sacar fuera. Lo voy a dejar por acá, punto y coma. Simplemente la utilizamos la que ya está definida. El jugador. Estos son los únicos donde pedimos datos. Igual me marca composición, que ya está previamente, o hay una redefinición, ¿no? Entonces, en posición, este size T posición, lo voy a sacar fuera del switch. Entrar ahí. Entonces, donde pidamos la posición, simplemente le quitamos la redefinición, ¿no? Limpio, vuelvo a compilar y ahora sin ningún error. Entonces voy a correr el main. Ya está el main, ¿no? Si agrego el inicio, ahí ya vi que ya se saltó. Dejen continuar. Goles anotados 10, autogoles 1. Mostrar es el 4. Ahí está, cantidad 1, capacidad 3. El nombre, pues ya vimos que se saltó. En Windows, creo que la semana pasada les dije que en Linux el Flush no funcionaría en este caso. En Windows sí funciona, si vacía el
el buffer que se queda ahí. Entonces, salir. Dejen arreglar eso. Eso lo está provocando este scanf, lo más seguro. El que le da opción. No recuerdo si ya les había comentado, pero el scanf lo que hace es leer los dígitos que se escriben y cuando uno le da enter, por ejemplo, escribí uno, o más bien tecleé uno y le di enter, scanf lea el primer uno y deja el enter en el buffer de entrada, que cuando capturamos el nombre, el buffer de entrada recibe ese diagonal n, que es donde termina, por eso es que se salta. Para que no se salte, esta opción funciona tanto para cualquier sistema operativo. Lo que vamos a hacer es ponerle un ciclo, un while, que lea el carácter. O sea, que se coma todo lo que está en el buffer hasta que se encuentre un diagonal n y un punto y coma. Eso quiere decir que se va a estar ciclando hasta cierto punto hasta que se encuentre ese diagonal n que nosotros le dimos como enter, ¿no? Entonces, eso es lo que haría casi o lo que hace la flush, ¿no? Leer todo lo que se quedó en el buffer de entrada. Entonces, getchar lo que hace es leer un carácter, ahí lo dice, from stdin, ¿no? stdin es la entrada del teclado que utilizamos, ¿no? Entonces lo voy a volver a compilar. Voy a agregar el inicio. Ya está, ya no se saltó el nombre, porque ese getchar se comió todos los caracteres hasta el mismo salto de línea, ¿no? Puedo poner mi nombre, playera 21, goles anotados 9, autogoles, mostrar, esta cantidad, dejen agregar otro al final, sea Dávalos, número de playera 4, goles anotados 1, autogoles 0. Opción 4 para mostrar, ahí están el que se agregó al inicio y el que se agregó al final. Voy a insertar en la posición 1 para que inserte en medio de los dos. Entonces, opción 3, insertar. Me pide primero el nombre. Voites. Número de playera 5. Goles anotados 0 y un autor. Posición. La posición 1. Opción 4 para mostrar. Ok. De hecho, no le insertó en la posición que quería. Creo que ahí hay un error. Así lo voy a dejar ahorita porque quiero hacerlo de la tabla, ¿va? O validar que esté funcionando correctamente, ¿no? Entonces, ya el insertar es el que no está funcionando, no me equivoqué ahí en el que mueve la información, ¿no? El for. La opción 6, eliminar al inicio. Voy a mostrar, que ya muestra el mensaje de que se liberó el jugador, ¿no? Opción 4, mostrar. Y sí se eliminó. Michel era el que estaba al inicio. Está. Eliminar al final. Opción 7, al último está el de Voites. Opción 4. Ok. Se eliminó el último de Voites y me dejó Doubles. Y eliminar. A ver, vamos a ver. Eliminar. ¿Qué posición? La posición 0, que es el único que existe. Opción 4. Y sí, funciona, ¿no? Entonces, hasta aquí funciona. Dejen revisar el insertar en una posición. El último. El insertar. Aquí está. El insertar en una posición lo que hace es mover los elementos. Para aquí es posición. Y aquí es jugadores. Punto cantidad.
Entonces comienza desde la posición a moverse hasta la cantidad de elementos. Ok. Vamos a hacer el mostrar tabla. Ok. Entonces el mostrar tabla nos va a mostrar el encabezado para saber qué columna es, qué nombre tiene cada columna o qué se visualiza en cada columna y poder mostrar cada jugador como si fuera en una fila, ¿no? Habrán de recordar que jugador tiene un método, no un método, una función que se llama mostrar, que es lo que muestra al jugador de esta manera, ¿no? Como lineal, ¿no? Así es como es el mostrar jugador. Vamos a hacer otro mostrar jugador. Vamos a copiar este, pero que sea mostrar en una fila, ¿no? Entonces, estos printf pues, se van a modificar para hacer uno solo. Entonces, lo primero que vamos a mostrar, pues va a ser el nombre del jugador. ¿Cuántos espacios va a tener el nombre del jugador? Lo voy a dejar que sean 10 espacios. ¿Okay? Pues igual podríamos poner un poco más, pero con 10 no estoy escribiendo tantos nombres, lo podríamos dejar así, ¿no? Después, en un espacio, vendría el número de playera. El número de playera es un entero. Entonces, si dejamos que el número de playera incluyera este nombre, pues ya tendríamos varios caracteres. Lo voy a poner que sean, no sé, otros 10. Pues voy a dejar todo en 10. 10 para los goles. 110 para los autogoles. Y si recuerdan, el guión, lo que hacías era inventarlo como a la derecha, ¿no? La justificación. Lo voy a dejar ahorita de esa manera. Esto ya no lo voy a necesitar, pero necesito estos. Esto es imprimir. Voy a hacer en la siguiente línea. El nombre, el número de playera. El de los goles. Y el de los autogoles. Y esto lo voy a eliminar, porque ahora es como se va a imprimir así, ¿no? Ya por ahora tenemos el mostrar fila. Entonces, en lista de jugadores también tenemos un mostrar. A ver dónde lo dejamos. Expandir, llena. Aquí está. Voy a copiar este mostrar para seguir la misma estructura. Nada más acá va a ser mostrar guión bajo tabla. Igual recibe una lista de jugadores. Y ahora quiero que me imprima la cantidad y la capacidad al final. Pues lo voy a dejar acá afuera. Y un for para mostrar cada jugador, pero de manera jugador, mostrar en fila. ¿Okay? Previamente, antes de mostrar los jugadores en fila, tengo que imprimir como el encabezado. Entonces, 10 para el string, para el nombre. De hecho, lo vamos a hacer aquí manualmente, que es nombre, espacio, número de playera. Sigue goles anotados, número de goles, y número de autogoles. Okay. Y punto y coma, y un diagonal. Vamos viendo cómo se muestra. Entonces por ahí mi diseño no está del todo bien. Limpiamos, compilamos, punto y coma.
hacer acá un jugador. Compilamos de nuevo, no hay errores. Voy a agregar playera 3, goles en todos 2, autogoles. Voy a agregar otro, avalos, número de playera 90, goles anotados 1 y un autogol. Me faltó llamar mostrar tabla en el menú. Eso no va a funcionar por ahora. Está nuestro menú, mostrar tabla, jugadores, lista. Mostrar tabla de los jugadores. Entonces, igual, estamos validando. Validemos de una vez. Si fue posible, pues que no se imprima. Mostró tabla. Para mostrar tabla. Y está el break. Ahora sí. Compilar. No hay error. Y hay que limpiar. Correctos. Agregar. Dávalos. Playera 23. Goles anotados. Y autogoles 0. Opción 5. Mostrar tabla. Ok, ahí está. Así es como se mostraría. Entonces, a nombre le falta todavía más espacios. Ponerle más espacios. Y aquí me faltó, obviamente, un salto de línea, ¿no? Que es después de que se imprime cada jugador. Salir. Entonces, jugador. Salto de línea aquí. Y en lista de jugadores, los voy a redefinir con el tamaño correcto. Entonces, por ciento para el nombre, no sé, un 12. Después para la playera es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a poner 10. Número de goles son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a poner 8 caracteres. Y de autogoles es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy a poner 12. Entonces, cada uno de esos, nombre, número de playera, número de goles y los autogoles. Entonces, salto de línea y lo metemos de este lado. Ok. Vamos a ver qué tal se ve. Limpio. Compilo. Y ejecutamos. Número de playera 9. Goles anotados. Y un autogol. ¿Cómo se muestra? Ok. Ya se ve un poco mejor, pero si observan está como la justificación hacia la derecha. Vamos a hacer que sea hacia la izquierda, o sea, que el nombre aparezca en esta parte, no empiece con espacios. Y el nombre también, ¿no? Estos al parecer creo que se verían así bien orientados a la derecha, como cuando uno en Excel escribe valores numéricos, estos se justifican hacia la derecha, ¿no? Entonces, con el menos, indicamos que va a ser una justificación a la izquierda. Y el jugador, la única justificación que va a tener hacia la izquierda va a ser el nombre. Los demás sí van a estar a la derecha. Entonces, estos valores también tienen que coincidir con los de acá.
como para que también estén como justificados, ¿no? Entonces, son 12 para el nombre, 10, 8 y 12. Pues 10, 8 y 12. Así. Limpiar, compilo y ejecutamos. La primera, goles, autogoles 1. Ahora sí, mostrar tabla. Ok, empieza a ver un poco mejor. Pero lo podamos poner más cerca de por acá, ¿no? Sin que no tenga este espacio. Entonces, les voy a quitar un espacio a estos de acá y a estos también. Entonces, hacer que sean 9, 7 y 11. 9, 7 y 11. Ahí está. Así es como que este número aparezca justificado al, donde termina el nombre de la columna. Okay, voy a agregar otro nomás para ver qué tal se ven. Doble 10, doble 0. Opción 5. Ahí está. Ahí está el formato tabla, ¿no? Se empieza a ver o visualizar de alguna manera más legible. Entonces podemos estarlo viendo línea por línea. ¿Va? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? Ok, hasta aquí terminamos como la implementación del menú, que es como el primer objetivo de esta primera parte. Vamos haciendo, si quieren, un break de 15 minutos para en la segunda parte implementar el TDA o la estructura selección, la cual va a tener como un atributo una lista de jugadores. Y ya con esa selección podemos manipular su lista de jugadores. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? No, profe. Van, son 9:10. Nos vemos a las 9:25. ¿De acuerdo? Va, va.
Entonces, continuemos con esta segunda parte, que es implementar el TDA selección de fútbol, ¿no? Que como lo comenta aquí, lo que hará es tener una lista de jugadores. Ya que la tengamos, pues vamos a implementarle sus dos funciones para inicializar, que es pedirle memoria con malloc y liberar memoria, ¿no? Entonces, esos van a ser un punto H que vamos a crear. Se va a llamar selección. Punto H. Como es un nuevo punto H, pues hay que definir, que no está definido, selección bajo H, lo definimos. Find, selección bajo H, y cerramos la definición. Entonces, incluimos el stdio, incluimos el stdelete, e incluimos la lista de jugadores. Entonces, la estructura se va a llamar selección, va a tener obviamente un nombre que va a estar en un char, en un arreglo de char, y va a tener jugadores, lista, un puntero hacia una lista de jugadores. Jugadores lista. Recuerden, este jugador es lista. Hasta este punto lo estábamos creando en el main. De esta manera. ¿No? Pero ahora ese jugador es lista, lo va a manipular una selección. Entonces la selección de fútbol se puede decir que es la que va a ser un contenedor, por así decirlo, una caja donde va a meter por medio de este jugador es lista, pues el conjunto de jugadores. ¿Ok? Entonces, vamos a redefinir la estructura selección como selección, pero con S mayúscula, ¿no? Ya está definida nuestro TDA para almacenar una lista de jugadores, y esa lista de jugadores está dentro de una selección que tiene un nombre. Vamos a crear las funciones para reservar memoria. Entonces, selección, le llamamos init, que es como el que inicializa. ¿Y qué va a hacer init? Pues va a necesitar el nombre de la selección. Entonces, esta va a recibir el nombre de la selección que tentativamente crearíamos. Entonces, creamos la selección, como ya lo hemos hecho, con malloc, que nos reserva con sizeof n cantidad de bytes. ¿Cuántos bytes? Pues lo que pesa selección. ¿Cuánto va a pesar selección? Esto es un puntero. Sabemos que los punteros son de 8 bytes en máquinas con arquitectura de 64 bits. Y acá es otro puntero, que son 8 bytes. Entonces, para representar una selección, necesitamos 16 bytes. ¿Ok? La selección, si observan, ambos atributos o propiedades son punteros. Entonces, únicamente la selección me sirve como para enlazar la información que está en la memoria. Malloc, pues aquí necesitamos el casteo de selección. Esto me va a regresar un puntero de tipo selección. Ya está. ¿Qué hacíamos? Validábamos, ¿no? If, si selección, le voy a poner aquí esta afirmación, si es igual a nulo,
voy a mostrar un mensaje de error al reservar memoria. Y como hubo un error, pues retornamos selección al final. ¿Ok? Lo voy a dejar así. Me imprime ese error. Si no hay error, quiere decir que sí se reservó en memoria. Y lo que podemos hacer es, al nombre de la selección, duplicar. Recuerden, en la clase pasada vimos strdoc, que lo que hace es generar con malloc una copia del nombre que se recibe. Se genera ese nombre y nos falta generar la lista de jugadores. Entonces, selección, jugadores lista, va a ser igual, o vamos a invocar a jugadores lista init. Jugadores lista init, que es este de aquí. ¿Okay? Jugadores lista init es el que estamos utilizando por ahora en el main, que es este de aquí, para crear una lista de jugadores, ¿no? Ahora la selección va a invocar este método, más bien el menú, la función selección-init invocaría ese método. Este jugadores lista-init nos regresa un puntero. Entonces, si ese puntero que va a estar almacenado en jugadores lista es igual a null, podemos mostrar un mensaje de error. Error al crear jugadores lista. ¿Okay? Y por último, retornamos selección. Wow. Entonces, selección hasta este punto va a tener una dirección de memoria o no la va a tener. Si acá no la tuvo, de hecho aquí podríamos retornar selección de una vez. Si no la tuvo, selección va a ser igual a nulo y ya eso lo podremos validar fuera. Okay. Ahora el caso contrario es el liberar. Así como reservamos memoria, pues también la selección va a tener una función que se llame full. Y esta va a recibir la selección que se quiera liberar. Y validamos. Si esa selección que estamos recibiendo es nulo, mostramos un error, o más bien la selección no tiene memoria. Si es nulo, no puedo liberar nada, ¿no? Y retornamos esa selección o ese puntero de selección que es nulo. Si no es el caso, ¿qué vamos a hacer? Quiere decir que sí tiene una dirección en memoria. Entonces, antes de liberarla, debemos de liberar lo que previamente reservamos. ¿Qué reservamos previamente? Reservamos para el nombre y reservamos para jugadores lista. Entonces, liberamos primero para el nombre, que es un puntero de char, y después invocamos a jugadores lista y un bajo cual va a liberar por los jugadores que tiene la selección. Entonces, este me regresa nulo. Entonces, ahí estaríamos colocando nulo a esa parte. Por último, ya liberamos en sí la selección en sí misma. Selección es igual a nulo. Y ya, tornamos
selección. Okay. Si recuerdan que hace jugadores lista y un bajo free, lo que hace es liberar cada jugador. Aquí está, libera cada jugador. De hecho, a ver, jugadores lista free. Que libera cada jugador. Pues hasta ahí, pues ves que ya tenemos esos dos métodos, el que inicializa una civilización y el que la libera. Ahora en el main ya podemos crear una selección. Voy a comentar esto. Y acá voy a incluir el selección.h. Pues en el main voy a crear una selección y vamos a invocar selección init. ¿Y qué nombre queremos ponerle a esa selección? Podemos ponérselo aquí manual. México. Y si la selección es igual a nulo, voy a poner aquí un mensaje. Sea error crear la selección y terminamos la ejecución. Si no es el caso, podemos invocar al menú de jugadores. ¿Y quién tiene una lista de jugadores? Pues la selección. Entonces, la selección, o le enviamos más bien la lista de jugadores de nuestra selección. Aquí podríamos manualmente, por ahora, crear otras selecciones de esta manera y invocar sus métodos. La intención es que después creemos una lista de selecciones utilizando otra estructura de datos y obviamente crear un menú para crear o manipular selecciones de nuestro mundial, ¿no? Vamos probando esto. Dejen compilar. Limpiamos. Compilamos. No hay problema. Ya está. El menú me muestra lo mismo, pero ahora estamos manipulando desde una selección. Vamos. Entonces dejen agregar. Goles 0, autogoles 0. Opción 5, mostrar. Ahí está. Ese jugador que se está mostrando que agregamos es parte de esta selección. De hecho, vamos a ver qué pasa o cómo lo podemos visualizar si estamos debugging. Entonces, un debug ahí, para este. Debug. Ok, esta está la selección. Si observan, tiene dirección 0. Todavía no se crea. El siguiente, se reserva memoria para la selección. Y se observan aquí está el nombre de México, el nombre que tiene la selección. Y la lista de jugadores también ya tiene una dirección pues válida. Y por default tiene una capacidad para tener tres jugadores, ¿no? En este caso la selección pues no es nula, entonces nos iríamos directamente a el menú de jugadores. Si le doy, pues me va a saltar acá en la terminal las opciones, ¿no? Entonces, agregar inicio, nombre, aquí había un breakpoint, continuar, número de playera 10, goles anotados 2, 8 goles. Si lo mostramos, ahí está ese jugador, ¿no? Déjenme regreso al main para ver si puedo colocar aquí está el rotor. Si le doy salir, se debe parar ahí y podríamos ver que la selección
con el nombre de México, tiene un jugador. Si abro este jugador, a ver si nos deja ver. El jugador que está ahí. Ese jugador está dentro de esta selección, ¿no? Entonces, si podemos ver, está como anidado, si lo vemos de esa manera. El jugador está anidado dentro de esta selección por medio de su lista, de una lista de jugadores. ¿Qué nos faltó aquí? Pues liberar la memoria. Aquí, como ya termina la ejecución, no pasaría nada, automáticamente se libera toda la memoria que reservamos, tanto para el jugador, como para la lista de jugadores, como para la selección. Pero si estuviéramos creando esta selección en otra función y esa función termina y no mandamos invocar eliminar o los liberar, ahí sí estuviéramos dejando una laguna o una memoria sin utilizar. Entonces, si ya no vamos a utilizar esa selección, pues tendríamos que invocar nuestra función de selección for i, para que libere esa selección que ya no vamos a utilizar a nuestro programa, ¿no? Entonces, así sería como la manera correcta. Si lo debullamos de nuevo, ya sabemos que al inicio comienzo con una dirección que vamos a hacer. Le voy a dar continuar. Voy a agregar un jugador. De goles, un autogol. Ramos. Ahí está el jugador. Salgo. Voy a poner un breakpoint justo aquí. Se detiene. Se sale del menú, obviamente, y si observamos, pues ahí todavía no se elimina nada. Al ejecutarse esa línea, o la siguiente, pues todo se va a liberar. Entonces todo queda pues apuntando ya a nulo, previamente o después de haberse utilizado el push, ¿no? Entonces aquí me salió opción no válida. Un error con eso, porque me falta yo pero un break. Y ya si le damos continuar, pues ya termina la ejecución del programa. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? Por el momento no, Ok, profe. va. ¿Qué van a hacer de actividad? La primera actividad para su proyecto, el proyecto final. Recuerden, estas actividades, se puede decir que valen el doble. Valen tanto como para las actividades normales, o sea, para el 80% de las actividades en general, como para ese 20% restante que es para el proyecto. ¿Okay? Entonces, esta actividad vale consecutivas. Eso quiere decir que la siguiente actividad del proyecto va a necesitar de esta actividad. Entonces, si empiezan a trazar o no entregan una, es muy probable que la siguiente no la alcancen a completar con éxito. ¿Va? Profe, Entonces, para que lo tomen en cuenta. Dime. si pudiera repetir, es que se le cortó. Les comentaba sobre la actividad. Que esta actividad, que es la primera actividad del proyecto, vale tanto como de los 80 puntos, 80% de las actividades en general, como del 20% de las actividades del proyecto. Les decía Oh, que valía como el doble, aunque no es como el doble literal, pero estas actividades del proyecto valen más que cualquier actividad que hayan hecho o realizado previamente en las semanas pasadas. ¿Ok? Si una ok. actividad normal de las actividades pasadas valiera 1, esta actividad vale 1 y vale también en una cantidad del proyecto. ¿Ok? Va. Viene un poco la introducción, es la actividad 9. Van a crear una lista de haitianos. Ya les había comentado que el proyecto está inspirado, basado en el videojuego del Age of Empires, ¿no? Un poco tomando de cómo o qué personajes hay o qué componentes hay. Entonces vamos a comenzar o van a comenzar implementando una lista de aldeanos. Así como implementamos una lista de jugadores,
ustedes van a implementar una lista de aldeanos. En la introducción viene un poco más a detalle de lo que se pretende hacer y les pongo como sugerencia que empiecen a utilizar Git y GitHub. Si no saben, ahí hay un par de videos que hice, los pueden consultar. No es necesario hacerlo con Git, pero se ahorrarían mucho tiempo y crean como su respaldo de su proyecto. ¿Ok? Si no, pues van a seguir. Acuérdense, cada reporte hay que meter todo el código que lleva. Si utilizan Git, únicamente me comparten o me invitan a su repositorio y colocan la URL de su proyecto que llevan, ¿no? ¿Qué van a tener que hacer? Pues van a tener que crear el TDA aldeano, que va a tener esos 3 atributos que están ahí: el nombre, la edad y la salud. Si observan, el nombre es un puntero de char, como lo hemos ya utilizado. Edad y salud, pues van a ser enteros, no hay ningún problema con eso. Ese es nuestro TDA. ¿Qué van a tener que hacer? Al menos crear sus 2 funciones, una para inicializar en memoria con malloc y otra para liberar lo que se reservó con malloc. Igual pueden crear una función para imprimir un aldeano, porque lo van a necesitar, que será como un mostrar. Bueno, una vez se los pongo, corran aldeano, mostrar. Y teníamos otro que ya hicimos hoy para el jugador, además del mostrar en fila. ¿Ok? ¿Y qué va a mostrar en fila? Pues va a mostrar un aldeano. Al igual de liberar, libero un aldeano, un puntero de aldeano. No le pongo el nombre de la variable, porque ustedes se lo pueden poner si quieren que sea aldeano, ¿no? Esa tiene relación con la estructura jugador que hicimos. ¿Ok? Ya que la creen, ahora van a crear una lista o un arreglo dinámico para guardar punteros de aldeanos. Y es la misma idea de cómo crearon la lista de jugadores. Observan, aquí está el doble puntero, pero para aldeanos. Tiene la cantidad para guardar la cantidad de aldeanos y la capacidad para la capacidad del arreglo dinámico. Ustedes definen la capacidad que quieran. Este arreglo es dinámico y obviamente pues tienen que implementar las funciones para expandir. Las funciones que hicimos para la lista de jugadores pues van a ser las mismas para los aldeanos. ¿Ok? Entonces se van a poder agregar el inicio, al final, para poder insertar, van a necesitar vacía y llena, para eliminar el inicio, al final, eliminar. Obviamente está ahí implícito que hagan ustedes el expandir, porque es un arreglo dinámico. Los arreglos dinámicos tienen ese método para expandir. Sí es importante la capacidad porque tienes que llevar un récord de cuánto es tu capacidad actual. Si no llevas una capacidad o un registro de tu capacidad actual, ¿cómo vas a saber cuánto lo vas a expandir más? ¿Va? Entonces, si no llevas ese contador, por así decirlo, no vas a saber a cuánto lo vas a expandir más. ¿Ok? Ya que hicieron esta parte, pues ahora hay que hacer el menú. Así como hoy hicimos el menú para la lista de jugadores, hay que hacer un menú para la lista de aldeanos. ¿Va? Y aquí les puse incluir una opción para mostrar en formato tabla. ¿Ok? Y eso nos va a ayudar a visualizar sin ningún problema cuando yo les revise la actividad, los aldeanos que están ahí. ¿Va? Por último, hay que implementar el TDA civilización. La civilización, pues obviamente tiene un nombre y la civilización va a tener esa lista de aldeanos. Entonces, la civilización es el símil de la selección de fútbol que hicimos. Entonces, ¿cómo van a probar? Pues van a crear su inicializador de civilización y su liberador de civilización, que fue lo que hicimos ahorita en esta última parte. ¿Y cómo van a probarlo? Pues lo prueban creando una civilización en el main e invocando al menú para manipular la lista de aldeanos que tiene esa civilización. Así como lo hicimos aquí en el main,
para crear una selección, que en este caso sería, para el caso de la actividad, sería una civilización, y invocar al menú civilización, al menú, perdón, de aldeanos, para manipular los aldeanos de esa civilización que crearon en el menú. ¿Ok? Dudas, preguntas. Más acá abajo viene a detalle lo que se tiene que hacer para entregar. Antes de entregar la actividad, como lo vienen haciendo, la tengo que revisar yo. Entonces, hay tiempo límite para la entrega. Acá se los puse, que en el Classroom también va a estar. El límite de entrega es el sábado 29 de octubre. Si no la entregan después de esa fecha, pues empieza a descontarse. ¿Va? Entonces, todavía tienen 2 sábados, el siguiente sábado, y tienen 2 sábados, más bien tienen 3 sábados para entregarla. Pero tengan en cuenta que esos sábados tenemos clase y ya les voy a poder empezar a revisar. Así que no dejen todo al último porque puede que no les alcance revisión o que tengan un error y que no alcancen a solucionarlo. Entonces eso se posterga todavía más tiempo. ¿Okay? Entonces, para que traten de empezar a hacer su actividad lo más pronto posible para que les alcance a revisar a tiempo y no se empiecen a atrasar. Sí, se habrá clase. La siguiente semana vamos a ver otra clase en la que vamos a ver la lista ligada. Y esa lista ligada nos va a servir para crear una lista ligada de civilizaciones, o en este caso de selecciones. Si en dado caso de terminar, me mandan mensajes. Si yo tengo tiempo, porque yo trabajo de 8 a 5 de la tarde, no en la universidad, sino en una empresa, yo tengo tiempo y tengo ganas de revisarles, entre semana les puedo revisar. Si no, hasta el sábado empezamos a hacer la revisión. ¿Ok? Dime, Irving. No, yo ya me voy. Profe, la lista ligada la va a enseñar en C o en C++. En C. Todo va a ser en C. Ah, ok. Gracias. ¿No? De nada. ¿Alguien que tenga más dudas o preguntas? Entonces, en sí, la idea es hacer lo que hicimos el sábado pasado y lo que hicimos hoy, hacerlo, pero ahora con aldeanos y civilizaciones. Prácticamente es echar a andar eso para que ese proyecto le podamos empezar a meter más estructuras de datos. Recuerden, este proyecto va a necesitar de la siguiente actividad relacionada con el proyecto. ¿Ok? Porque lo más seguro, por ahí vienen las instrucciones o la introducción. Hasta ahorita van a crear aldeanos y una civilización. ¿Qué viene después? Crear N cantidad de civilizaciones. Entonces, cada civilización va a tener una lista de aldeanos. Después, las civilizaciones van a tener guerreros, que vamos a utilizar otra lista, otra estructura de datos para guardar guerreros. Entonces, después la civilización tiene aldeanos, tiene guerreros, puede que tenga barcos, y puede que después todo ese conjunto, un usuario, tenga N cantidad de civilizaciones. ¿Ok? Entonces, para que vean el objetivo final de cómo administrar ese conjunto de componentes, o al fin y al cabo, pues de estructuras, ¿no? De tipos de datos abstractos. ¿Dudas, preguntas? Okay. Si no hay dudas ni preguntas, nos vemos la próxima clase con tema nuevo. Y si terminamos ese tema nuevo, les dejo la siguiente actividad que es relacionada al proyecto. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No, profe, Mi todo bien. compañero Daniel ahí le puso una pregunta ahorita, profe. A ver. Sí, el de civilizaciones solamente es el INET y el FREE, como lo vimos ahorita para la selección. Posteriormente se va a modificar o se le van a agregar más funciones a la civilización. ¿Ok?
pero por ahora el único que les revisaría, ¿va? De que si agregue, si elimine, si muestre correctamente, si agregue donde tiene que agregar, si elimina cuando tiene que eliminar, si valida cuando quieres eliminar un aldeano en una lista que ya está vacía, cosas de ese tipo, pues, ¿no? ¿Más dudas, preguntas? Entonces, profesor, la tarea solamente sería como en sí la estructura, no agregar las funciones, solamente lo de free y lo de unit. Y obviamente te necesitas una lista, implementar un arreglo dinámico para guardar aldeanos, Ah, ok, ok. Va. ¿va? ¿Dudas, preguntas? Entonces, queda pendiente que le suba la clase a YouTube para ver si desde ahí pueden verla para aquellos que no han podido todavía revisar. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Hasta profe. luego. Profe.